Hola, buenas noches. Vamos a dar inicio con la clase, ¿no? Pero bueno, buenas noches. Vamos a empezar la clase, pero como siempre vamos a esperar un par de minutitos primero para que se nos unan los demás compañeros y cuando se conecten unos cuantos más, vamos a empezar la clase. En unos 2 minutitos más nos daremos, por favor, hasta mientras vamos a abrir el material pertinente y como siempre, no se olviden poner su nombre en el chat grupal para la asistencia. Vamos a seguir transmitiendo. Estamos en la lección número 6. Está. Bien. Transmitiendo. 8:43 también. Bueno, entonces tengo unas acerca de los teníamos que registrar los nombres y los números de teléfono y para eso se había mandado un mensaje. Aquellos que no hayan mandado, por favor, si pueden completarlo hoy, entonces está bien. Y los que ya han mandado, no es necesario que vuelvan a mandar porque ya está registrado, ¿no? Entonces, vamos a admitir y ahora sí vamos a continuar con el avance de la unidad, ¿no? Que es el derecho tributario. Habíamos visto las limitaciones, lo que es el poder tributario, y ya estábamos más o menos por la mitad de la lección, o tal vez un poco más, ¿verdad? Habíamos visto las fuentes, la definición, la clasificación, lo que es el poder tributario, la potestad tributaria de la que goza el Estado, crear, modificar o extinguir tributos, ¿no? Que ha sido cedida en mérito a las autonomías, a los niveles subalternos de gobierno. Luego están las características del poder tributario, también hemos visto abstracción, permanencia, irrenunciabilidad, indelegabilidad, ¿no? También las limitaciones al ejercicio de esta potestad tributaria que están plasmadas en principios, de política fiscal, ¿verdad? Que están establecidos en el artículo 323 de la Constitución Política del Estado. Y estamos por aquí, creo, ¿verdad? Eh, la importancia también ya la habíamos visto, no es nada difícil, ¿verdad? Cualitativa porque tiene impacto social y cuantitativa porque representa una cantidad líquida que dispone el Estado o una erogación de una cantidad líquida para la atención de las necesidades públicas. Las características de los tributos también habíamos visto su estructura, justo habíamos acabado de ver la estructura, lo que es el hecho generador, la materia imponible, la base imponible. No vamos a este, seguir admitiendo y vamos a retomar desde ahí para terminar la lección, ¿no? El examen es antes de... Tenemos examen el próximo miércoles, ¿no? Entonces, lo que quiere decir... Miércoles 14, doctor. No, tenemos una clase más. ¿Perdón? Miércoles 14. Sí, miércoles 14, en el mismo horario de la clase, ¿no? Así es como nos han mandado. También creo que se les ha compartido a cada grupo el, el rol de exámenes, pero si no, también lo vuelvo a hacer ahorita. El, Acá está el miércoles 14, entonces tendríamos esta clase y la del sábado más, nada más para poder avanzar antes del examen, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que va a entrar al examen,
Eh, vamos a acabar este tema en esta clase o en la, bueno, supongo que vamos a empezar el tema número 7 hoy. Ya no vamos a dar no vamos a dar tarea hoy día ni hasta que pase los exámenes, porque, o hasta que, sí, bueno, hasta que pase esta semana, la semana de exámenes, porque, digamos, es mucho trabajo acumulado y tienen pruebas y no van a tener tiempo y entonces mejor vamos a retomar la parte de los trabajos después de los exámenes, ¿no? Entonces vamos a avanzar, vamos a terminar este tema y hasta aquí va a ser el examen, pues, ¿no? El- de las diapositivas, obviamente, también de las lecciones o perdón, esos documentos o resúmenes que les paso en Word también, o si quieren, bueno, este tema ya del derecho tributario también pueden estudiarlo del libro que está Doctor, una consulta. ¿Estaríamos hablando que va a entrar hasta el tema 5 o hasta el tema 6 para nuestro examen? eh, hasta el tema 6, o sea, este más. Porque es Word. Porque es Word. Y el segundo parcial tenemos como 15 temas en realidad, si nos fijamos ¿dónde está? Tenemos nuestros planes globales también y todo eso también se ha compartido en- Doctor, ¿dará algún cuestionario o algo así? ¿O solo directo al examen y pregunta y respuesta? el, Va a ser, bueno, las preguntas son, bueno, seguramente ya han ido tomando el examen en la plataforma los anteriores semestres. Entonces, es así, ¿verdad? Selección múltiple, complementación y el que se llama el emparejamiento o ese de asociar, ¿verdad? Un concepto con un término con su definición, ¿verdad? O con algún concepto que corresponda, ¿no? Esos tipos de preguntas nomás se van a plantear y eh, bueno, todo está en el material que les voy pasando, así que si dan una revisada, sí, y hemos avanzado todo bien en las clases, entonces no van a tener más dificultad, ¿no? Tenemos para el segundo parcial también, el tema 10, 11, 12, ¿no? Tenemos el 14, ¿verdad? Y aparte de esto, ¿verdad? O sea, aquí nos vamos este es bien largo, así bien, el de los impuestos en Bolivia, el, porque es como todo el sistema tributario, pues incluye la ley 843, ¿verdad? Y bueno, es larga. Y vamos a ver, les voy a mostrar la presentación. Son pues ciento y más, así, bueno, son, son hartas diapositivas y eso nos estaríamos quedando para el final también. Entonces, la verdad hay harto contenido nomás y ni estamos tocando la materia aduanera, que también es tributario, y también hay harto material. Tengo harto material para exponer, para pasarles todo, que es de materia aduanera, que también es impuestos, ¿verdad? También es una administración tributaria, pero como han visto, ya no nos va a dar el calendario para avanzar y tal vez no nos dé ni para acabar de avanzar el sistema tributario. Entonces, hay que incluir nomás el tema 6 más. Al final, bueno, van a ser entre 20 y 25 preguntas y van a tener todo el tiempo que dura la clase, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué más? Si tienen algo para aportar o alguna idea, algún consejo, entonces también les escucho, ¿no? Porque mejor quedar todo claro ahorita para que no haya malos entendidos al momento de rendir la prueba.
Dice, ¿será que el sábado podemos dar una retroalimentación? Este sábado, claro, podemos hacer eso, ¿verdad? Podemos tomar los puntos más importantes de cada lección y el sábado hacer una retroalimentación y ya no avanzamos, digamos, ¿no? Y de una vez nos vamos el miércoles al examen. Esa es una buena idea también. Por favor, dice. Sí, sí, vamos a hacer eso entonces. Vamos a hacer una retroalimentación en toda la clase de lo avanzado hasta aquí, hasta el tema 6. Y también vamos a salir de dudas, pues, ¿no? De cómo se van a plantear las preguntas y todo eso. Y para que esté todo bien, ¿no? Como les Gracias. digo, no va a ser nada que no esté en sus lecciones, ¿verdad? Y tampoco hay preguntas así. Son preguntas directas, no son cosas muy capciosas, ni nada de eso. Como han visto hasta ahora, lo que hemos avanzado ha sido más conceptual que nada, ¿verdad? Y hemos tocado un poco del código tributario, ¿verdad? Casi nada, solo de referencia hemos visto algunos impuestos en la 843, entonces todo está ahí para buscarlo en los documentos en digital, ¿no? Entonces también es un buen apoyo para ustedes, supongo, ¿no? Entonces, si no hay más de dudas o comentarios o tal vez al- alguna aclaración, entonces vamos a seguir avanzando nomás ya, ¿no? Estábamos viendo esto de la estructura. Bueno, habíamos acabado de ver, pero recordaremos un poquito porque es bien importante y es un poco complejo, ¿no? Todos los tributos, que ya habíamos dicho, llámense impuestos, contribuciones especiales, tasas, patentes o regalías, tienen la misma estructura. Y si el Estado está realizando un cobro bajo esta misma estructura, pero no le llama impuestos, ¿verdad? Y no está aprobado por ley, no cumple el principio de reserva legal, como ya habíamos explicado. Entonces, uno puede hacer un recurso constitucional para hacer anular ese impuesto que es ilegal, ¿verdad? Que le pueden poner otro denominativo, pero tiene hecho generador, tiene tiene base imponible, tiene alícuota, ¿no? Tiene una periodicidad. Entonces, eh, cualquiera sea el denominativo que le ponga, si tiene la estructura de tributos, es nomás tributos, ¿no? Entonces, vamos a ver estos elementos en este momento. Ok, entonces tenemos el hecho generador, la materia imponible, la base imponible, la tasa o alícuota, ¿no? El sujeto pasivo, la exención tributaria, ¿no? Y también el sujeto activo, pero el sujeto activo, ese ya lo hemos explicado como elemento de la relación jurídica. Es solamente el Estado, ¿verdad? Que es el titular del derecho de acreedor para poder recibir ese monto eh, impuesto a la población a manera de tributo, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo. El hecho generador dice, es un supuesto expresamente establecido por ley, ¿no? Y cuya realización o acaecimiento determina el nacimiento de la obligación tributaria. Ya habíamos visto lo que dice o cómo define nuestro código tributario también el hecho generador, es lo mismo, ¿no? Entonces, es un presupuesto de naturaleza, habíamos dicho, jurídica o económica, ¿no? Que hace nacer la obligación tributaria. Puede ser la transmisión de un derecho, ¿verdad? Un contrato, o puede ser alguna demostración de capacidad de pago como una utilidad obtenida en las empresas o algo así, ¿no? Entonces, eh, siempre y cuando esté determinado como hecho generador, como origen de una obligación tributaria, ¿verdad? Entonces, y vos recaigas en ese hecho, entonces automáticamente te vuelves obligado de impuestos, ¿no? O deudor de impuestos, ¿no? O contribuyente. Entonces, y habíamos visto también que o sea, recaer en el hecho generador es voluntad solamente de la persona natural o jurídica que está realizando el hecho generador, ¿verdad? Está excluido de toda voluntad estatal o de toda voluntad de la administración tributaria, ¿no? Es un hecho meramente personal de aquel que está recayendo en el hecho generador. Ahora, la materia imponible es el elemento económico sobre el que se siente el tributo, ¿no?
Si el hecho generador es la venta, la materia imponible son los bienes sujetos a la venta. Luego está la base imponible, ¿no? Que es la cuantificación de la materia imponible. Como hemos dicho, ¿verdad? La materia imponible son el elemento económico, ¿verdad? Puede ser el precio de la venta, ¿verdad? Que es el ejemplo que es más fácil de contextualizar, ¿verdad? ¿No? Si el hecho generador es la venta, la materia imponible es el bien que está el bien que está siendo objeto de transferencia. En un caso común, una casa, digamos, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿cuál es la base imponible? La cuantificación de la casa, ¿verdad? ¿Cuánto vale la casa? Ese monto que es X, ¿no ve? Porque está en la boleta de impuestos, ¿no? Ya hemos pasado por esa explicación, ¿verdad? De cuál se toma en cuenta, ¿verdad? La base imponible puede estar en una boleta de impuestos o puede estar eh, en la minuta de transferencia, cualquiera sea el valor mayor. Entonces, si el valor de tu minuta es mayor al valor que establece la boleta de impuestos o que establece la administración tributaria para cobrarte el impuesto anual a la propiedad, entonces se toma en cuenta la minuta. Si el valor mayor es el que está en la boleta de impuestos a la propiedad de la última gestión, entonces se toma en cuenta como base imponible el valor catastral, se llama, que está en la boleta de impuestos, no es nada más eso. Entonces, ese es un buen ejemplo de base imponible, ¿verdad? En el caso del impuesto a la utilidad de las empresas, la base imponible es el monto de la utilidad, ¿no? ¿Y cómo se obtiene la utilidad? En base a los estados financieros de las empresas. Pero también los profesionales pagamos IUE, ¿verdad? A final del año, ya vamos a pagar a final de abril, ¿no? Porque dice 120 días posteriores al cierre de la gestión y 120 días cabalitos el último día de abril. Entonces, se van a llenar ya las administraciones tributarias, ¿no? Ahora, el artículo 42, ¿verdad? De nuestro Código Tributario señala que la base imponible es la unidad de medida, valor o magnitud obtenidos de acuerdo a normas legales respectivas sobre la cual se aplica la alícuota, ¿no? Entonces, la base imponible, ¿verdad? La cuantificación de la materia es eso, ¿verdad? Es la unidad de medida, valor o magnitud, ¿verdad? Eso, si la unidad de medida es un litro, ya habíamos visto que existe el impuesto a los consumos específicos, ¿verdad? Entonces, si yo importo whisky, no voy a pagar un porcentaje de su valor, ¿verdad? Voy a pagar, por ejemplo, 1 peso por litro. Entonces, eso es algo, eh, una alícuota fija, no es una alícuota porcentual, ¿verdad? Pero está tomada en cuenta en base a una unidad de medida que es el litro, ¿no? El, La base imponible también puede tomarse en cuenta como una unidad de valor, o sea, el dinero, ¿verdad? El precio de la compraventa. O como una unidad de magnitud, que ya puede ser los el bar, eh, el metro cúbico, ¿verdad? Que utilizan para la exportación o la explotación eh, de los hidrocarburos y del gas, ¿no? Del gas natural. Y dice de acuerdo a normas legales respectivas, porque eh, está establecido expresamente, ¿verdad? En, eh, en la ley 843 y todos la normativa reglamentaria conexa a cada impuesto, ¿no? Está expresamente establecido cuál es la base imponible y cómo se obtiene, ¿no? Entonces, todo eso está en base a normas legales respectivas. Y sobre esta unidad, sobre la cuantificación de esta unidad de medida, valor o magnitud, ¿qué se hace? Se aplica la alícuota. ¿Qué es la alícuota? Lo que te cobran, ¿verdad? La partecita que el Estado cree de tu trabajo que el Estado cree que le corresponde porque vos trabajas dentro del Estado, ¿no? Puede ser el 13% del IVA, puede ser 1 peso por litro de whisky, ¿verdad? Esa es la tasa o alícuota, ¿no? Podemos decir que es la medida en porcentaje o tasa específica que se aplica sobre la base imponible, ¿no? Entonces, si
hemos vendido 100 bolivianos, ¿verdad? El 13% de esos 100 bolivianos le corresponde al Estado. Diremos 13 bolivianos, ¿verdad? Esos 13%, esa es la alícuota, ¿no? Ahora, si importo 1 litro de whisky, me cobran 1 peso, ¿verdad? Por cada litro de whisky, ¿no? De ICE, ¿no? Porque aparte tengo que pagar gravamen arancelario e IVA, ¿verdad? Entonces, estamos hablando solo del ICE, ¿no? Del impuesto a los consumos específicos. Ahora, si me cobran, ¿verdad? El peso por el litro, ¿no? Ese ya no estamos hablando de una medida porcentual, sino estamos hablando de una tasa específica, ¿no? A eso se refiere la tasa o alícuota. Ahora, el artículo 46 del código dice que es el valor fijo porcentual establecido por ley, o sea, obtenido por métodos legales, ¿no? Que debe aplicarse a la base imponible para determinar el tributo a pagar. Entonces, se aplica la base imponible, ¿verdad? De los 100 pesos, el 13% se aplica. Resultado, ¿qué es el resultado? Tributo a pagar, determinación de tributo, ¿verdad? Tengo que pagar 13 pesos. Ah, ya he determinado, ¿no? ¿Quién determina? El mismo sujeto pasivo, ¿verdad? Mediante sus declaraciones mensuales o anuales. Y cuando te fiscalizan, determina la administración tributaria. ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿No? Como estructura del tributo, es el obligado a pagar, ¿no? Es la persona natural o jurídica o su sustituto obligado al pago del tributo, ¿no? El Código Tributario, ¿no? Vamos revisando esto, su artículo 22 nos señala quién es el sujeto pasivo. Acá está. Entonces vamos viendo quién es el sujeto pasivo. Es el contribuyente o sustituto del mismo. Pero cuando ves en tu boleta de impuestos dice deuda tributaria, deuda, deuda. Entonces, ¿qué somos? Deudores, ¿no? Pero como eso es medio feo llamar deudor a la gente, el Estado, ¿qué nos llama? Contribuyentes, ¿verdad? ¿Para qué? Nos sintamos que ayudamos con nuestra plata a la, a la prestación de los servicios públicos, ¿no? Entonces, ¿quién es el sujeto pasivo? El contribuyente, o sea, el obligado, ¿verdad? Puede ser persona natural o jurídica, pero aquí se establece un elemento más, que es el sustituto, ¿verdad? O sustituto del mismo que debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone el código y las leyes, ¿no? ¿Quién es contribuyente? El sujeto pasivo. ¿Quién es sujeto pasivo? El contribuyente, ¿no? Eso dice, ¿verdad? Aquí vamos a poner, ¿es sujeto pasivo? El contribuyente. Contribuyente es el sujeto pasivo, ¿no? Entonces, bueno, así estamos nuestro código, ¿no? Respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria, ¿no? Pueden ser personas naturales, pueden ser personas jurídicas, o pueden ser personas, herencias y asientes, o comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica que constituyen una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, ¿no? Esta sí que no está muy clara, ¿verdad? Las herencias y asientes, dice, son comunidades de bienes y otras entidades carentes de personalidad jurídica. Entonces, ¿qué pasa? Son asociaciones, ¿verdad? Comunidades, pero accidentales, ¿no? Que no se han formado por la voluntad de sus miembros, ¿verdad? Por eso no tienen personalidad jurídica, carentes de personalidad jurídica. Pero sin embargo, como a pesar de que no tienen personalidad jurídica, constituyen una unidad económica, dice que está susceptible de imposición. Entonces, ¿cómo constituimos una unidad económica? Encima que es susceptible de deber impuestos, ¿verdad? Y encima nos constituimos en una sociedad que no tiene personalidad y que nos hemos hecho de manera involuntaria, ¿no? ¿Cómo pasa eso con las herencias? Pues, ¿no? Mi papá se muere y nos hereda a mí y a mis hermanos todo su patrimonio, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos? Y encima debe impuestos, ¿no? ¿Ya? Es susceptible de imposición, ¿verdad? Entonces, como nos ha heredado, solo tenía una casa, ¿verdad? Y nos ha heredado una casa a los tres.
o a los 4, o a los 5, a todos los hermanos que tengan, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Nos hemos vuelto una comunidad de bienes, ¿verdad? Pero no tenemos personalidad jurídica porque nos ha venido la herencia, pues, ¿verdad? No hemos querido hacer eso de voluntad propia, ¿no? Entonces nos hemos vuelto una entidad carente de personalidad jurídica, pero constituimos una unidad económica, ¿verdad? Porque como herederos, ahora todos nos tenemos que hacer cargo de los impuestos, ¿verdad? Una unidad económica o un patrimonio separado, ¿verdad? Porque este patrimonio, no era parte de nuestro patrimonio, ¿verdad? Antes del fallecimiento, de nuestro patrimonio personal antes del fallecimiento. Por eso dice que constituye un patrimonio separado. Susceptible de imposición porque, bueno, la propiedad constituye un hecho generador, ¿verdad? Por eso dice impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles, ¿no? Y salvando los patrimonios autónomos emergentes de procesos de titularización, ¿no? Eso ya es de sociedades administradoras de fondos de inversión, pero entonces podemos ser contribuyentes las personas naturales, ¿no? En resumidas cuentas, las personas jurídicas y también las herencias yacientes, pero las herencias yacientes, ¿no? Tomándolas como lo que les acabo, como esas comunidades de bienes, entidades carentes de personalidad jurídica, que constituyen una unidad económica o patrimonio separado susceptible de imposición, pero que, bueno, se acaba de explicar todo el concepto de este inciso 3 o de la herencia yaciente. No sé si hasta aquí, en esta parte de los contribuyentes, tienen alguna duda o necesitan que se les aclare algo más, porque es un tema importante nomás. O si no está, tal vez si está todo claro, entonces vamos a continuar con con los demás elementos de la estructura de los tributos, ¿no? Ahora, como hemos visto, el artículo 22, ¿verdad? Nos pone un elemento más como sujeto pasivo, ¿verdad? El sustituto. Vamos a ver cuál es el sustituto, ¿no? Dice, bueno, primero dice que no se perderá la condición de sujeto pasivo, ¿verdad? De quien, según la norma jurídica, deba cumplir la prestación. O sea, si la norma jurídica dice que el hecho generador es la venta y el que vende es el sujeto pasivo, pues el vendedor es el que tiene que pagar, ¿verdad? A eso se refiere la intransmisibilidad, ¿no? No hay cómo pasárselo la obligación a otra persona, ¿verdad? En en la práctica, como vamos a ver más a detalle cuando estemos viendo el sistema tributario, existe un sistema de transmitir la obligación tributaria, ¿verdad? ¿No? Y hay impuestos que no se pueden transmitir, ¿no? Intransmisibles, ¿no? Por ejemplo, los que se pueden transmitir, según el concepto, ¿no? Más o menos, dice que son aquellas obligaciones tributarias, ¿no? En las que por ley la persona que está definida por la norma como hecho generador, perdón, como sujeto pasivo, no tiene que cumplir ya con la obligación tributaria, bien porque ha sido, porque ha sido sustituido mediante el agente de retención o de percepción, ¿verdad? Entonces, hay tributos que en realidad no se pueden transmitir, como cuando, por ejemplo, tú te compras una casa o un auto, ¿verdad? Imposible transmitir esa obligación tributaria. Pero sí hay otras obligaciones que son transmisibles, ¿verdad? Como por ejemplo el impuesto al valor agregado o el IVA, ¿verdad? Como tú le cobras a tu cliente, le facturas y le cobras junto con el precio, ¿verdad? De la factura, el, el monto de los impuestos, ¿no? Entonces, tú eres su sustituto, ¿verdad? Tú estás agarrando la plata y él ya no es obligado de impuestos. Ahora, ¿quién es obligado? Eres vos, ¿verdad? Porque vos has sido el que ha percibido junto con el monto
eh, junto con el precio total del bien, has percibido el impuesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha transmitido, pues, la obligación tributaria, ¿verdad? Ha cambiado de sujeto, ¿no? Ha cambiado de obligado. Ya no es el primero el que dice la norma, el que establece la ley como sujeto pasivo. ¿Qué ha pasado? Ha sido este sujeto pasivo primario, digamos, ha sido sustituido, ¿no? ¿Por quién? Por el agente de retención o por el agente de percepción. Son los únicos sustitutos que establece la ley, ¿verdad? ¿No? ¿Qué dice? Es la persona natural o jurídica genéricamente definida, ¿no? Aquí está lo genérico, ¿verdad? Agente de retención o de percepción. De retención, el que retenga; de percepción, el que percibe, ¿no? No dice específicamente una persona o una institución, ¿verdad? Eso se refiere genérico. Genéricamente definida por norma tributaria, que en el lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones materiales y formales, ¿ves? En lugar del contribuyente, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado? El contribuyente le ha transmitido su obligación tributaria material y formal, o sea, pagar y declarar, ¿no? Lo que quiere decir que el contribuyente ya no es pues obligado ante impuestos, es el sustituto, ¿no ve? Entonces, dice, son sustitutos en calidad de agente de retención o percepción, ¿no? Personas jurídicas o naturales que en razón de sus funciones, actividad, oficio, profesión, intervengan en las operaciones y deban efectuar o percibir, ¿no? Entonces acá dice, ¿quiénes son agentes de retención? ¿No? Personas designadas por ley para retener el tributo. Muy genérico, ¿no? Pero un claro ejemplo es el jefe, ¿verdad? Los empleados también pagan impuestos, ¿verdad? Porque el sueldo es una demostración de patrimonio, ¿verdad? Es una utilidad, ¿no? Es como los profesionales independientes obtienen sus honorarios y tienen que pagar IVA y tienen que pagar IUE, ¿verdad? De la misma forma, los dependientes tienen que pagar su RC-IVA, ¿no? Pero esto es retenido por el agente, por su jefe, ¿verdad? Entonces te dicen, tú vas a ganar 3,000, pero con todas tus retenciones sociales ganas 2,000 y fracción, ¿no? Entonces ya te han retenido, ¿verdad? Y tú que eras el obligado porque eres el que está recibiendo el sueldo, ya no eres obligado porque te ha sustituido tu jefe, porque él te ha amputado de tu sueldo el monto para cumplir con las obligaciones sociales y tributarias, ¿no? Tú ni has olido esa otra parte de la plata, ¿no? No has agarrado y se lo has dado a tu jefe, si has contado, aquí está para que me lo paguen mis impuestos, nada de eso. Directo, él estaba agarrando todo el dinero y ha recortado, te lo ha entregado el saldo, ¿no? Eso es una retención. Pero también hay agentes de percepción, ¿verdad? Que perciben, dice, eh, junto con el monto de las operaciones que originan la percepción, el tributo autorizado. Este es el caso clásico de la venta, ¿verdad? Tú le cobras con factura 100 pesos y eso ya incluye el IVA, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? El sujeto, ¿verdad? Pasivo, que está en disposición del monto para pagar los tributos, te lo está dando para que tú cumplas con las obligaciones materiales y formales. Por lo que una vez que te retengan o te perciban, ¿verdad? Se puede deducir claramente que el sujeto pasivo designado por ley ya no tiene más obligación frente a la administración tributaria. El único obligado es el agente de retención o de percepción, ¿no? Pero si no ha percibido y no ha retenido, ya sea por error o por omisión o por algo, ¿verdad? Si te lo ha dado tus 3,000 pesos de sueldo, ¿no? Entonces, los dos son obligados, ¿no? Él por no haber retenido y vos porque tú estás agarrando el dinero, ¿no? Eso dice acá, ¿verdad? Al efectuar la retención, el sustituto es el único responsable ante el fisco, ¿verdad? Considerándose extinguida la deuda para el sujeto pasivo por dicho importe. De no realizarse la retención o percepción, responderá solidariamente con el contribuyente, o sea, los dos, ¿verdad? Sin perjuicio del derecho de repetición contra este, ¿no? Ya se nos va a acabar ahorita el tiempo, quedaremos ahí. Eh, en 10 minutitos nos reconectamos para terminar con este tema 6, que no nos falta ya mucho, nos falta unas 6 diapositivas nomás.
Entonces, en 5 minutitos les comparto el enlace para volverse a conectar. Hasta luego. Creo, doctor.